A todos, mi nombre es Juan Esteban Restrepo y hoy vamos a hablar sobre las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado es un modelo de deporte que identifica 5 fuerzas que determinan la intensidad competitiva y la rentabilidad de una industria. Esto lo podemos, digamos, definir mejor de la siguiente manera. Las fuerzas de mercado de Porter son un marco que identifican y analizan las 5 fuerzas que determinan la intensidad de la competencia en una industria. Estas fuerzas ayudan a entender el nivel de competencia, rentabilidad potencial y las dinámicas del mercado. ¿Por qué son importantes estas fuerzas o conocer su existencia? Porque al conocer estas fuerzas permite a las empresas desarrollar estrategias que aprovechen las oportunidades y minimicen esas amenazas que hay siempre en la industria, ayudándolos a posicionarse mejor en su industria, en su nicho de mercado o en su producto o servicio que ofrecen. Entonces, las fuerzas de mercado tenemos 5, que son estas. Y comenzamos por la definición de la primera: competencia entre los rivales existentes. Entonces aquí, eh, una clave para entender esta primera fuerza del mercado es la rivalidad entre los competidores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la rivalidad entre los competidores existentes es intensa cuando hay muchos competidores. El crecimiento de la industria es lento o cuando los productos ofrecidos son similares y no hay diferenciación. La competencia también aumenta cuando los costos de cambio son bajos y las barreras de salida son altas. Para entender a esto, vámonos a un ejemplo. Nos podemos citar en la industria automotriz. Allí en la industria automotriz veremos que la competencia es muy feroz. ¿Feroz por qué? Porque hay muchas marcas con productos similares, ¿cierto? Que cambian o lo diferencian por, digámoslo, ese plus que le da cada marca, pero si nos vamos a lo mismo, hay demasiadas competidores en la industria automotriz. En cambio, si nos vamos a la industria aeroespacial, tiene menos competición, menos competidores debido a las altas barreras de entrada, porque no todos primero tienen el dinero para entrar en esa industria y segundo el conocimiento. Si nos vamos para la segunda fuerza, aquí nos encontramos que es la amenaza de nuevos participantes. Allí tenemos dos aspectos importantes. Uno, las barreras de entrada. Dos, estrategias para mitigar la amenaza. Si nos vamos a las barreras de entrada incluyen la necesidad de capital inicial alto, acceso a canales de distribución, economías de escala, lealtad a la marca y regulación gubernamental. Una barrera alta reduce la amenaza de nuevas competidores entrantes, como lo veíamos en el ejemplo anterior. No todos tienen para incursionar en la industria aeroespacial. ¿Sí? Ese sería un claro ejemplo. Ya cuando vamos a definir las estrategias para mitigar la amenaza, eh, podemos decir que las empresas pueden aumentar las barreras mediante la innovación constante, el fortalecimiento de la marca o logrando economías de escala. O sea, así pueden ser las estrategias para mitigar las amenazas. Ya si nos vamos a la tercera fuerza, encontramos poder de negociación de los compradores. Entonces aquí un factor clave son los compradores. ¿Por qué los compradores? Porque estos tienen el poder cuando hay pocos compradores en el mercado. Los productos son estandarizados o fáciles de sustituir. O cuando los compradores están bien informados sobre el mercado. Vámonos a un ejemplo para aterrizar eso. En la industria tecnológica, grandes compradores como cadenas de retráctil pueden negociar precios más bajos para ellos debido a su volumen de compra. En cambio, los consumidores individuales, como somos nosotros, no tenemos ese lujo. No tenemos ese lujo de, digámoslo,
negociar el precio. No, porque tenemos menos poder en la negociación, porque solo estamos llevando volúmenes pequeños. Entonces, eso sería el poder de negociación de los compradores. Nos vamos para el otro, que sería la amenaza de productos sustitutos. Allí tenemos dos, eh, digamos, los aspectos importantes. El primero para eso es la identificación y el segundo es el impacto. Entonces, si nos vamos con la identificación, decimos que un producto sustituto es uno que puede cumplir la misma función que otro producto en la industria, pero a un costo menor con una mayor conveniencia. La amenaza es alta si los consumidores pueden cambiar fácilmente al sustituto. ¿Cierto? Ejemplo, yo lo digo, o sea, tenemos, vamos a hacerlo, digámoslo, con algo más aterrizado, con un producto sustituto. Tenemos un lapicero A que su costo son 3.000, 4.000 pesos, ¿cierto? Y el beneficio de eso es que nos deja copiar, digámoslo, más delgado, con una tinta mucho mejor, pero sale un producto sustituto que nos ofrece la misma calidad, la misma cantidad por un precio menor. ¿Qué es más beneficioso para el comprador? Ir por el sustituto. Y para la empresa, obviamente, va a ser más perjudicial porque sus ventas van a bajar. Entonces allí es donde tienen que comenzar a mirar cómo va a ser para abordar eso y crear fidelidad de sus compradores. Si nos vamos al impacto, entonces la presencia de los productos sustitutos reduce la capacidad de las empresas para aumentar precios y puede disminuir la rentabilidad, o sea, lo que yo acabo de explicar. Si nos vamos a otro ejemplo, en la industria del transporte aéreo enfrenta la amenaza de sustitutos como el transporte terrestre de alta velocidad en ciertas rutas. Entonces esto es lo que decimos, ve, vamos a ir a la misma parte, en una por avión, en otra por tierra, una nos ofrece, digámoslo, diferentes características, pero vamos a llegar al mismo punto. Entonces ahí es donde comienzan a aparecer estos productos sustitutos y es donde la industria, digamos lo que tiene que mirar cuál va a ser su enfoque frente a esto. Y ya nos vamos por el último, que es el poder de negociación de los proveedores. Allí tenemos dos aspectos, que es determinantes del poder y estrategias para manejar las relaciones. En las determinantes del poder, los proveedores tienen el poder cuando hay pocos proveedores. Los productos que ofrecen son únicos o diferenciados, o cuando los costos de cambio para las compras son altos. Entonces, digamos lo que allí como hay eh, ese tema de cuando para cierta industria solo hay uno o dos proveedores. ¿Qué pasa? Que esos son los que ponen las condiciones a la industria. Entonces, allí es donde la industria debe mirar qué le sale mejor y si es más factible seguir negociando con los proveedores, que ellos son los que colocan las condiciones, o por ende encontrar, como les decíamos ahorita, un producto sustituto. Que el producto sustituto es beneficioso en ciertas ocasiones para ambas partes, consumidores e industria. Y el impacto, ¿cierto? Digamos lo de las estrategias para manejar las relaciones, es que las empresas pueden mitigar el poder de los proveedores diversificando sus fuentes de suministro, estableciendo contratos a largo plazo o desarrollando alternativas internas. Entonces esas serían las cinco fuerzas que nos menciona Porter. Ya, si nos vamos acá, tenemos varios aspectos importantes. Uno, que es, bueno, la amenaza de productos sustitutos ya la tocamos. Otro sería limitación, un aspecto importante sería la limitación del modelo de porte.
¿Por qué la limitación? Porque este modelo, digamos lo que sufre algunas críticas comunes. Entonces, estas críticas lo que argumentan es que el modelo de deporte está demasiado enfocado en industrias tradicionales y no toma en cuenta la dinámica cambiante de mercados modernos, como los digitales, y otros dicen que no considera alianzas estratégicas o la cooperación interempresarial, ¿cierto? Esas uniones. Y también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, el modelo no puede ser completamente aplicable a industrias donde la innovación es rápida, o sea, es constante esa innovación, o donde las fronteras entre industrias están difundidas. Además, el modelo no aborda directamente factores como la globalización o la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, esto sería, digamos, lo que uno de los aspectos importantes. También otro aspecto que no está acá, sino que aquí, digamos, lo que no colocamos en colación es que hay que mirar cuál es el impacto de la aplicación de las fuerzas del mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a entender estas fuerzas, ¿cierto? Veamos como si nosotros fuéramos empresarios. Si nosotros como empresarios entendemos la aplicación o cómo nos beneficia el entender estas fuerzas, podríamos o las empresas pueden diseñar estrategias para mejorar su posición competitiva, ya sea diferenciando sus productos, bajando costos o aumentando la lealtad del cliente, que eso es algo supremamente importante. Y otro aspecto importante es el posicionamiento estratégico. ¿Qué es el posicionamiento estratégico? Digamos lo que además de las cinco fuerzas de deporte, también él destaca la importancia del posicionamiento estratégico en su trabajo y nos dice pues que las empresas deben decidir cómo posicionarse en su industria para aprovechar las ventajas competitivas y contrarrestar las amenazas. O sea, si tenemos un buen posicionamiento, podemos hacer muchas cosas dentro de la industria beneficiosas para nosotros y perdurar en el tiempo. Entonces allí, dentro de ese posicionamiento estratégico, tenemos varios tipos de posicionamiento. Uno es liderazgo en costos y esto busca que la empresa sea más eficiente y con menores costos en la industria. Nos vamos al otro tipo de posicionamiento que es la diferenciación y yo creo que eso es muy importante porque lo podemos definir como ofrecer productos o servicios únicos que justifiquen un precio más alto, o sea, dar ese plus de diferenciación en un producto o servicio, que la gente esté dispuesta a pagar un valor más alto solo puede acceder a eso. Y el otro posicionamiento es el enfoque. Entonces lo podemos definir como especializarse en un segmento particular del mercado y servirlo mejor que los competidores más generalistas. Entonces, vemos que todo le apunta como a darle ese plus. Y cómo este posicionamiento estratégico se relaciona con las cinco fuerzas. Entonces, se relaciona porque el posicionamiento estratégico es crucial, porque influye en cómo una empresa enfrenta las cinco fuerzas. Si lo aterrizamos más a la vida cotidiana, podemos colocar un ejemplo. Es una estrategia de diferenciación puede disminuir el poder de los compradores, ya que tendrá menos sustitutos para cambiar. Entonces, o sea, este aspecto, además de las cinco fuerzas, me pareció supremamente importante. Y para concluir, digamos lo que este otro aspecto que me pareció importante es que el posicionamiento estratégico ayuda a las empresas no solo a defenderse de las amenazas competitivas, sino también a explorar oportunidades de manera más efectiva dentro de sus mercados. O sea,
A lo que nos apunta eso es a ese factor diferenciador en donde yo como industria puedo colocar un precio, sea alto o bajo, y ese diferenciador es lo que me va a decir el mercado si lo pago, no lo pago. Entonces yo creo que ese es un factor muy importante, por eso lo tomé, digámoslo, que aparte de las cinco fuerzas del mercado que nos menciona Porter. Y como tal, esta fue la explicación de las cinco fuerzas del mercado. Espero que tengan un excelente día